Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y entusiasmo. Yo estoy aquí listo y preparado para otro vídeo. Y hoy, prepárense porque les traigo un tema explosivo, un tema que hará temblar los cimientos de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, en un secreto que ha permanecido oculto por años, un secreto que involucra a dos nombres que son sinónimo de pasión, drama y éxito, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Y no cualquier secreto, sino uno que involucra a la mismísima Gülden Yaman, la madre de Can, una mujer que ha sido, y sigue siendo, una figura clave en la vida del actor. ¿Están listos para descubrir qué es lo que Gülden Yaman le ocultó a Demet Özdemir? Esto es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Créanme, la historia es mucho más compleja, más turbia, y con más matices de lo que podemos imaginar. Así que si son fanáticos de las series turcas, si les encantan los chismes del mundo del espectáculo, si están al día con cada noticia y rumor, y si, sobre todo, les gusta desentrañar los misterios detrás de las historias más apasionantes, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje a través del amor, la intriga, la ambición y el poder que se esconde detrás de las cámaras y la fama. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de revelaciones, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Aquí en nuestro canal, siempre encontrarán contenido interesante, noticias exclusivas y análisis profundos sobre sus series turcas favoritas y las estrellas que las protagonizan. Suscribirse es completamente gratis, y para nosotros es un apoyo enorme. Así que no lo duden. Suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en esta historia que los dejará con la boca abierta. Para comprender el secreto que Gülden Yaman le ocultó a Demet Özdemir, tenemos que viajar en el tiempo, retroceder a una época dorada, a un momento que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas, la época de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Aquellos que fueron fieles seguidores de la serie, recordarán vívidamente la química explosiva, la conexión innegable, la pasión que irradiaban Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Eran la pareja perfecta, el dúo que encendía las redes sociales y que hacía suspirar a millones de personas en todo el mundo. Sanem y Can, dos personajes que se enamoraron, se pelearon, se reconciliaron y nos regalaron momentos inolvidables. Pero lo más importante, su conexión no se limitó a la ficción. Los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir eran constantes, persistentes y cada vez más difíciles de negar. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo parecía confirmar lo que los fans esperaban con ansias: que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. La admiración mutua, los gestos de cariño, las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales, todo indicaba que algo más estaba pasando entre ellos. Los fans, como no podía ser de otra manera, enloquecieron. Soñaban con que su amor se concretara, con verlos juntos en la vida real, con celebrar su felicidad como pareja. Y la verdad, ¿quién no quería ver a esta pareja hermosa, talentosa y carismática unida para siempre? Eran sencillamente perfectos el uno para el otro. En medio de este torbellino de emociones, la familia de Can Yaman, y en especial su madre, Gülden Yaman, jugaba un papel fundamental. Gülden siempre ha sido una figura muy importante en la vida de Can, una influencia clave en sus decisiones y en su camino profesional. Ella, al igual que cualquier madre, es una defensora incondicional de su hijo, una protectora feroz que siempre busca lo mejor para él. Es una mujer con una personalidad fuerte, una madre orgullosa y, por supuesto, alguien cuya opinión siempre ha tenido mucho peso en la vida de Can. Durante el rodaje y el posterior éxito arrollador de Erkenci Kuş, se decía, con insistencia, que la relación entre Demet Özdemir y Gülden Yaman no era precisamente idílica, que no era tan fluida como la relación entre Can y Demet en la pantalla. Los rumores apuntaban a que Gülden no veía con buenos ojos la relación de su hijo con Demet. No se sabe con certeza si esto se debió a celos, a diferencias de personalidad, a intereses profesionales o a una combinación de todos estos factores. Pero lo que sí se filtraba y se comentaba en los círculos cercanos a la producción, es que la conexión entre Demet y Gülden no era tan fuerte como la que existía entre Can y Demet. Y aquí es donde entramos en el corazón del misterio, en el secreto que Gülden Yaman le ocultó a Demet Özdemir. Según fuentes cercanas y algunos testimonios anónimos, Gülden no está
Bea completamente de acuerdo con la idea de que Khan y Demet llevaran su relación a un plano más serio, a un compromiso, a una unión más formal. Supuestamente Gulden tenía otras expectativas para su hijo, otros planes, y veía en Demet un posible obstáculo, un factor que podría interferir en los ambiciosos objetivos que tenía para la carrera de Khan. Pero, ¿qué era exactamente lo que Gulden le ocultó a Demet? ¿Cuáles eran las estrategias, las maniobras, las acciones que tomó para evitar que la relación entre Khan y Demet prosperara? Esta es la pregunta clave, el enigma que todos hemos estado esperando resolver. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más intrigante y llena de giros inesperados. Se dice que Gulden, consciente del éxito y la popularidad de Khan y Demet como pareja, y tal vez preocupada por el rumbo que podría tomar su relación, tomó una serie de medidas, algunas de ellas sutiles, otras más directas, para influir en el desarrollo de su relación. Una de las acusaciones más fuertes que se han hecho es que Gulden intentó, de manera indirecta, influir en la imagen pública de Demet. Se dice que buscó por diversos medios, crear una imagen menos favorable de la actriz. Esto podría haber implicado hablar mal de Demet a espaldas de ella, sembrar dudas sobre su profesionalismo, su carácter o su ética de trabajo. Incluso se rumorea que Gulden pudo haber filtrado información negativa a la prensa, buscando minar la reputación de Demet y, de esta manera, hacer que Khan reconsiderara su relación. Es importante aclarar que estas son especulaciones, rumores que han circulado durante años. No existen pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Sin embargo, la insistencia con la que se han repetido y la aparente frialdad en la relación entre Gulden y Demet, al menos públicamente, alimentan la duda y la sospecha. Otra de las acciones que se le atribuyen a Gulden es que intentó, de alguna manera, distanciar a Khan de Demet. Esto podría haber implicado desaprobar públicamente su relación, criticar sus decisiones, o incluso tratar de influir en las decisiones profesionales de Khan, sugiriéndole que se enfocara más en su carrera y menos en su vida amorosa. Se dice que Gulden quería que Khan se concentrara en su ascenso en la industria, en proyectos ambiciosos que lo consolidaran como una estrella internacional, y que veía en Demet un posible distracte, una persona que podría frenar el avance de su hijo. Estas acciones, de ser ciertas, revelarían una ambición y un deseo de control que podrían explicar, en parte, la postura de Gulden ante la relación de Khan y Demet. Ahora bien, ¿por qué Gulden actuó de esta manera? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Qué motivaba a esta madre a tomar decisiones que aparentemente podrían perjudicar la felicidad de su hijo? Esta es la pregunta del millón, la clave para entender el misterio. Las teorías son variadas y complejas. Algunos sostienen que Gulden, como cualquier madre, simplemente quería lo mejor para su hijo. Creía, desde su perspectiva, que Demet no era la persona adecuada para Khan, que no compartían los mismos valores, las mismas metas o la misma visión del futuro. En este caso, sus acciones serían impulsadas por el amor y la preocupación, por el deseo de proteger a su hijo de un posible sufrimiento. Otros sugieren que Gulden tenía otros intereses, tal vez relacionados con la carrera de Khan, con su proyección internacional, con su imagen pública. Creía que Demet, en ese momento, no era la persona ideal para acompañar a Khan en ese camino. Tal vez veía en Demet un impedimento para sus planes, una figura que podría afectar negativamente su imagen, su popularidad y sus oportunidades profesionales. En este escenario, las motivaciones de Gulden serían más complejas, mezclando el amor maternal con la ambición y el deseo de éxito. También existe la posibilidad de que Gulden simplemente no se sintiera cómoda con la relación entre Khan y Demet. Que por alguna razón, no conectó con Demet a nivel personal. Que no compartieran la misma forma de ser, los mismos gustos o la misma visión del mundo. En este caso, las acciones de Gulden serían impulsadas por la incomodidad, por la falta de afinidad, por el deseo de que su hijo estuviera con alguien con quien ella sintiera una mayor conexión. Lo cierto es que a pesar de los posibles esfuerzos de Gulden, la relación entre Khan y Demet llegó a su fin. No sabemos con certeza si las acciones de Gulden tuvieron algo que ver, si influyeron en la decisión final de la pareja. Lo que sí sabemos es que la historia de amor entre ellos, que parecía sacada de un cuento de hadas, que nos hizo soñar y suspirar, terminó. Y lo hizo de una manera que en muchos sentidos sorprendió a sus fans. Después de su separación, las carreras de ambos actores tomaron rumbos diferentes, aunque igualmente exitosos. Khan Yaman se convirtió en una estrella internacional, viajando por todo el mundo, protagonizando series y películas en diferentes
idiomas y consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel global. Su imagen se convirtió en un símbolo de éxito, de carisma y de talento. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series, participando en proyectos cinematográficos y consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Su belleza, su talento y su cercanía con sus fans la convirtieron en un ícono de la televisión turca. El tiempo pasó y cada uno rehizo su vida. Can Yaman actualmente está en pareja, feliz y comprometido, con una relación que ha sido muy mediática. Demet Özdemir también ha encontrado el amor, y se casó con un famoso cantante turco, aunque luego se divorciaron. Ambos han demostrado ser profesionales, resilientes y han sabido mantener una relación cordial, respetuosa y, en muchos casos, amistosa. Han dejado atrás el pasado y se han enfocado en el presente y en el futuro. Sin embargo, el secreto que Gülden Yaman le ocultó a Demet Özdemir, la supuesta intromisión de la madre de Can en la relación, sigue siendo un tema de debate, un tema que genera controversia y que alimenta la curiosidad de sus fans. ¿Fue una simple mala interpretación? ¿O hubo algo más detrás de las acciones de la madre de Can? ¿Fue una simple preocupación de madre? ¿O hubo un plan más elaborado, impulsado por la ambición y el deseo de controlar la vida de su hijo? La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Los involucrados probablemente nunca revelarán todos los detalles. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos demuestra que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y que a veces las familias, por mucho que amen a sus hijos, pueden jugar un papel que termina influyendo, de manera directa o indirecta, en sus decisiones y en el rumbo de sus vidas. Esta historia, por supuesto, nos deja muchas preguntas. ¿Realmente Gülden tuvo malas intenciones? ¿O simplemente quería lo mejor para su hijo, aunque su forma de actuar no fuera la más adecuada? ¿Hasta qué punto las familias pueden influir en las relaciones sentimentales de sus hijos? ¿Es válido interferir en la vida amorosa de los demás, incluso si se actúa con la mejor de las intenciones? ¿Qué papel juegan la ambición y el deseo de éxito en este tipo de situaciones? Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre los secretos que se guardan, sobre las motivaciones ocultas y sobre el impacto que pueden tener nuestras acciones en la vida de los demás. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, amigos y amigas. Hemos desentrañado, o al menos intentado hacerlo, el misterio de lo que Gülden Yaman le ocultó a Demet Özdemir. Una historia llena de drama, secretos, especulaciones, y por supuesto, mucho amor y desamor. Hemos explorado las posibles motivaciones, las posibles estrategias y las consecuencias de una historia que ha marcado la vida de dos estrellas de la televisión turca. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre las complejidades del mundo del espectáculo y sobre el poder que tienen las familias en nuestras vidas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Gülden tuvo malas intenciones? ¿O simplemente quería lo mejor para su hijo? ¿Creen que las familias pueden influir de manera significativa en las relaciones sentimentales de sus hijos? ¿Qué opinan sobre las posibles estrategias que pudo haber utilizado Gülden para influir en la relación de Can y Demet? ¿Creen que Can y Demet son amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué otras historias les gustaría que abordáramos en nuestro canal. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y como siempre, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Ayúdennos a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman las series turcas y que disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, para que todos estén al día con las últimas noticias y los secretos mejor guardados. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Tenemos muchos más vídeos interesantes preparados para ustedes. Próximamente abordaremos nuevos secretos, nuevas historias, y profundizaremos en la vida de sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y todas, y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas guardadas.